Una de las cosas que yo intenté hacer cuando llegué era internacionalizar al Real Betis. Tú ahora a un chaval le dices, vámonos al estadio, y están durante 90 minutos enganchados porque está conectado con lo que está sucediendo a su alrededor. La Federación Española de Rugby en TikTok tiene el doble de seguidores que la Federación Española de Fútbol. Y ahí has dado un poco con la tecla de, oye, ¿cómo generar ingresos en días de no partidos? Al final lo que se está consiguiendo es que la gente antes de los partidos se ponga hasta arriba de alcohol y entren del revés. Bueno, bienvenido a otro episodio de Game Day y hoy con un invitado especial. Un invitado que, Juan, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. O sea, yo creo que desde que trabajo en la industria del deporte te conozco. Allá por el 2012, 13, por ahí nos debimos de conocer. Pues mira, yo dejé el Estu en el 2012, yo creo que por el 13-14 empezamos. Por el 13-14 empezamos, o sea, Sí. ya hace cerca de 12 años. Y Sí. la verdad que tengo que decir que eres probablemente de los profesionales de los que más he aprendido. Gracias, joder, Kike. Porque has sido uno de los profesionales que yo considero que ha sabido evolucionar mejor en este mundo tan cambiante, porque en los últimos 12 años ha cambiado mucho. O sea, yo siempre cuento que cuando empecé yo en Twitter no teníamos vídeos, no teníamos fotos, y me acuerdo que por aquel entonces, cuando hablaba con directores de marketing de otros clubes, y ahora repasaremos un poco tu carrera, y me gustaría que contase un poco a la audiencia cómo ha sido tu historia. Pero cuando hablaba con directores de marketing ahí en esa época, o sea, muy pocos se sentaban a escuchar y tú eras uno de esos. Pues mira, yo te digo, es que yo empecé en el 99, empecé en el mundo del deporte, en el Estudiantes, y claro, ahí yo empecé incluso de becario y demás, y claro, empecé a tener ofertas, tuve hasta una oferta del Real Madrid para irme al Madrid, para llevar toda la parte de marketing del Real Madrid de baloncesto. Y lo que pasa es que era muy distinto, o sea, en el Estudiantes era que hacías de todo, o sea, de todo es de todo. Y te pagaban regular, ¿vale? Te pagaban casi en especies, ¿no? Y una de las cosas que me dieron en el Estu, me pagaron un máster que esto lo sabe poca gente, enfocado en la parte digital, de e-commerce, de marketing digital y tal. Entonces esto fue a mediados pues yo creo que fue por el 2005 o así. Entonces, claro, fue un máster que yo me acuerdo que estaba aquí Gema, que ahora es directora de negocio de unidad editorial y tal. Y claro, nadie estaba enfocado en la parte digital, en el e-commerce. Entonces yo ahí aprendí un montón. Entonces, yo me acuerdo, pues, Xavi Ardebol era el director del ACB, de marketing del ACB, y entonces decía, joder, Juan, es que estás hablando de temas de CRM, de explotación de los datos en el 2005, cosas. Entonces, claro, para mí eso era muy interesante. Entonces, claro, cuando llegas tú hablando de toda la parte digital, de cómo se enfoca, incluso cuando luego empezamos con las redes sociales, y para mí era la leche. O sea, yo me acuerdo que en el Estu montamos la primera tienda online en Facebook para vender productos del Estu en Facebook. La verdad, la leche, estamos hablando del 2000, no sé si era 5, 2008, no me acuerdo muy bien las fechas, pero claro, eran cosas. Entonces, cuando tú llegabas y tenías un conocimiento de todo este sector, era la leche. Para mí era la leche. Entonces, claro, al final tú tienes que estar buscando constantemente nuevas líneas de negocio, todo lo que era ya, pues, oye, el merchandising, el ticketing, el patrocinio, pues era una cosa completamente ya casi secundaria, porque tenías que enfocarte en otras cosas. De hecho, una de las cosas que cada vez recuerdo más del Estu es el tema del club de negocios. Ahora todos los clubes de fútbol hablan que si del club de negocios, el club de negocios. En el 2000 ya montamos en el Estu el club de negocios, ¿sabes? Y ahora mismo, pues todo el mundo, que si el club de negocios, el club de negocios. Yo cuando llegué al Betis recientemente, pues explotamos el club de negocios, hacíamos un montón de cosas, pero que ya hacíamos deporte, ocio, formación, jugábamos al golf, al pádel, en un club de baloncesto. O sea, era completamente diferente, ¿no? Yo creo que esa filosofía del estudiante, ¿no?, de los inicios de tu carrera, en el que hacía un poco de todo,
te la has ido arrastrando, ¿no? Por todos los sitios donde has llevado, porque siempre era el típico que se metía en todos los fregados posibles. O sea, después del ESTU pasas... Después del ESTU me voy a la Federación Española de Baloncesto. Ahí también... que ahí fue donde nos conocimos. Correcto. Y ahí es cuando estoy también trabajando para la organización del Mundial, ¿vale? En el 2014 la Federación Española de Baloncesto organiza con FIBA el Mundial en España y entonces toda la parte de promoción, de marketing, pues me toca a mí organizarla, coordinarla con FIBA, además en 6 sedes, además fue un trabajo pues brutal, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de Pepe Sáez, el presidente, que me parece que tiene un talento descomunal, pues tuvimos que hacer unas cosas que no se hacían normalmente, ¿no? Entonces FIBA flipaba porque era todo súper estándar en temas de patrocinio, de ticketing. Entonces digo, no, es que vamos a hacer un spot, es que este spot que vamos a hacer de la marca del Mundial, 80.000 euros, digo, ¿cómo 80.000 euros? Pero si esto, bueno, nosotros vamos a hacer este spot tal, y entonces me acuerdo levantarse a las 5 de la mañana, poner balones por todo Madrid, grabándolo, en alguna ocasión ni pidiendo derechos al ayuntamiento, porque a las 5 de la mañana no hay nadie, lo grabamos, quitamos los balones, no molestamos a nadie, ¿no? Y haciendo unas cosas que, claro, FIBA decía, oye, ¿y esto que habéis hecho cuánto os ha costado? Porque teníamos que repartir un poco todos los costes con FIBA, porque había una joint venture, pues para los ingresos de patrocinio, para todo. No, esto por 3.000 euros lo hemos hecho. Dice, joder, nosotros estamos haciendo un vídeo, un contenido por 50.000 euros y aquí la federación con 3.000 euros ha hecho un contenido que ha tenido una visibilidad brutal, ¿no? Pues ese fue un poco el siguiente paso después del Estudiantes. Luego después fui al Atlético Madrid y del Atlético Madrid al Betis, ¿vale? Y entre medias yo monté mi agencia en el cambio Atleti-Betis, haciendo cosas de rugby, organizamos la final de la Copa del Rey en el 2017 con un poco temas de patrocinios y demás, que tú que además eres también aficionado al rugby. Y bueno, ahora también sigo colaborando mucho con la Federación Española de Rugby, que está en un momento espectacular. Y bueno, pues ayudando también a marcas, a clubes de fútbol, de baloncesto, bueno, pues un poco eso, pues son 25 años metido en el mundo del deporte y sobre todo que pues haciendo muchos amigos, ayudando a la gente, colaborando y agencias, pues no sé, que estoy encantado y al final pues cuando algo te gusta, pues siempre dicen eso de que si un trabajo te gusta, pues no trabajarse en tu vida, ¿no? Yo recuerdo y siempre lo digo que yo cuando vine aquí, yo soy de Valladolid, yo vine aquí a Madrid a hacer un máster, mi primera oferta que tuve fue con la CECA, con la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y me pagaban 4 veces más que lo que me pagaba el ESTU. Y yo renuncié a todo ese dinero para irme a trabajar al ESTU. Y bueno, al final que el deporte, pues al final con amigos como tú y toda la gente del sector, pues estoy encantado. Sí, la verdad que el deporte tiene ese puntito de pasión que hace que muchas veces las elecciones no sean para nada racionales y lo ves muchas veces desde el punto de vista de patrocinadores, que hay patrocinadores que se meten en propiedades o que hacen inversiones que dices tú, pero si ese tampoco es su target, tal, pero Sí. son... Bueno, es que en el mundo del deporte, yo siempre lo digo, hay muchas veces que hay empresas que hacen inversiones pues porque al presidente de tal compañía su hijo monta a caballo y entonces patrocina hípica. Y llega de repente y es que al director general de tal compañía le mola el golf y entonces patrocina el golf, ¿no? O al pádel o ciertas cosas, ¿no? Pues hay cosas que tienen así, pero oye, una vez que hacen eso, los directores de marketing de cada compañía tienen la obligación de decir, oye, mi jefe dice que hay que hacer esto, vamos a sacarle el máximo retorno, vamos a intentar hacerle mejor las cosas, y eso te lo encuentras muchas veces, ¿no? Ya te digo, directores de marketing que intentan cambiar un poco la estrategia de la compañía, pero vamos, que es completamente entendible porque siempre que hay una inversión de una empresa en deporte, oye, es que al final es éxito asegurado. Y en esa evolución que tú has visto, ¿no? Que has dicho, en más de 25 años de experiencia en el patrocinio, ¿cómo ha evolucionado para ti el patrocinio deportivo? Es decir,
con respecto a los primeros contratos que firmaba en el Atlético de Madrid, ¿no? Para irnos al fútbol, sí, que es un poco lo que más conoce la audiencia. De esos primeros contratos que tú firmabas en el Atlético de Madrid a los últimos contratos que has firmado en el Betis o que estás ahora firmando, colaborando con distintas propiedades deportivas, ¿cómo ha evolucionado esa conversación? Bueno, pues últimamente está claro que muchas veces las marcas lo que buscan es notoriedad, ¿vale? Y al final tienen que justificarlo. Pero yo creo que ahora mismo lo primero que cuando alguien en el mundo del patrocinio se sienta con las marcas es, y hay muchas propiedades que no lo hacen, pero es, oye, ¿tú qué es lo que quieres como marca? ¿Qué es lo que buscas? ¿Vale? Porque claro, llegas a un Madrid, a un Barcelona, pues la notoriedad es muy alta, pero ¿qué es lo que buscas? Entonces ya todo se orienta mucho a que la marca negocio, haga negocio, negocio, negocio. O sea, que está muy bien el tener notoriedad, el tener presencia en camisetas, pero ya lo que quieren cada vez más es, oye, ¿cuántos aficionados tienes? ¿Cómo les puedo vender nuestro producto? Nada de decir, oye, te pongo la marca, traigo, sí, que experiencias, que creas contenidos, pero todo en las experiencias, los contenidos, está enfocado a negocio. O sea, yo diría ahora mismo que todas las marcas se enfocan a generar ingresos. O sea, cuando generan un contenido es para llamar la atención, para que compren el producto de la marca. Cuando estás haciendo una experiencia es porque vas a llevar a un cliente tuyo para que te compre más. Y ahora mismo todo está enfocado a que las marcas hagan más negocio. Y para mí eso es radical. O sea, hablamos de cuando hace muchísimos años solo las marcas pues se ponían aquí y no hacían más. Y pues sí, oye, tenían entradas, ya está. Ahora no, ahora es todo negocio, negocio, negocio. ¿Y cómo crees que en ese proceso, ¿no? de buscar negocios han ido también sofisticándose desde el punto de vista de la activación? Porque muchas veces ocurría antes mucho con marcas, ¿no? Que decían, oye, yo patrocino a este club o patrocino a esta liga, los patrocino y ya está, y ahí acababa mi trabajo, ¿no? Ponía el logo, sí, en la camiseta, me daban mi entrada, invitaba a mis clientes y ya está. No, ahora mismo eso ha cambiado mucho. O sea, al final ya las marcas saben que no solo es lo que pagan por el patrocinio, saben que tiene que haber una activación detrás. Entonces, ahora mismo ya las marcas, sobre todo las que tienen más experiencia, lo que exigen al final es que haya una activación que cumpla con toda la estrategia y con todo lo que hay en el acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, estando en el Atleti, uno de los contratos que teníamos eran con Mau y Mau metió un implant, el amigo Pejenaute, empezó a trabajar en el Atleti para estar todos los días en la oficina sabiendo que se iban a cumplir todos los activos, a estar pendiente, a hacerlo todo. Entonces las marcas ya saben que la activación es fundamental y que tienen que hacer una parte de inversión y que tienen que estar detrás. Y el éxito de muchas propiedades en los acuerdos de patrocinio es hacer esa activación. Ahora mismo son las propias propiedades las que ya están ofreciendo generar esos contenidos, organizar esas experiencias, hacerlo todo internamente. O sea, no depender incluso de agencias externas, sí, que te lo hacen muchas veces con mucha calidad. No, es que los clubes ya están empezando a ofrecer a las marcas toda esa activación. Que al final yo creo que el club o las propiedades deportivas en general, a medida que se han ido sofisticando las marcas, han ido incluyendo más servicios a su portfolio, porque también se han dado cuenta que para dar respuesta a las necesidades que tenían los patrocinadores era necesario incluir esos servicios. Y yo siempre digo que ahora, cuando tú tienes un club de fútbol, si el club de fútbol está bien estructurado y explota bien sus activos de marketing, lo que encuentra es un llave en mano, en el sentido que tú como marca patrocina el club y el club te hace de agencia creativa porque te busca la idea de patrocinio. Te hace de productora porque también te produce los contenidos, porque ahora cualquier club o cualquier propiedad deportiva tiene la parte de contenido. Y luego también te hace de agencia de medios, entre comillas, porque a través de los propios canales tienes toda la distribución para llegar a la gente. Correcto. Ahora mismo cada vez hay más directores creativos en los clubes. O sea, antes era impensable. O sea, estaba la agencia que te da ese servicio. No, ahora hay directores creativos.
tienen su propia productora, por así decirlo. O sea, es que tienen sus camas, o sea, tienen todo el material, todo para generar esos contenidos. Entonces, todo eso ha evolucionado. Entonces, eso exige que incluso a las agencias externas le den una vuelta, ¿sabes? Le den una vuelta. Entonces, todo está evolucionando mucho y todos se están poniendo las pilas, los clubes, las agencias, las propiedades, todos, ¿no? Pero al final, o sea, en todos los clubes tú tienes todos lo que son tus productos, ¿vale? Y ahí eso es donde cada vez se está mejorando más. O sea, tú tienes el ticketing, pues cada vez la experiencia de ticketing intenta que sea mejor a nivel digital, que tú cuando vas a llegar a un partido, pues llegues mejor, puedas llegar de una manera con un transporte de una manera o de otra, que al final tú no vas a un partido y eres socio, puedas dejar tu abono simplemente enviando un WhatsApp a uno. O sea, todo está evolucionando, el ticketing, el tema de los abonos, el tema del food and beverage. Yo puedo contar una anécdota, joder, cuando yo llego al Betis, a mí me contaban que los que eran los dueños de los palcos se iban con paelleras, con parrillas, que hacían sardinas, que hacían, pero te estoy hablando que yo llegué al Betis hace 8 años y pocos años antes estaban haciendo eso, o sea que el año anterior ya estaban negociando con los propios empresas que compraban los palcos que no podían hacer eso, pero es que hacían sardinadas dentro de los palcos, sardinadas, o sea, es que era brutal. Y a mí cuando me lo contaban yo me reía y tal, diciendo, no, pero es que era así. Claro, hoy en día las empresas de food and beverage, ¿vale? Pues están mejorando de una manera brutal, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, no sé, Aramark, que es ahora mismo el líder en España, que está con el Barça, ha cerrado ahora con el Valencia, lleva la Ciudad Deportiva del Madrid, está con el Betis, con el Valladolid, con el Español. O sea, la mejora que hay en cuanto a producto, en cuanto a servicios, en cuanto a todo. O sea, ahora mismo, pues empresas como estas tienen completamente homologadas todo el personal que trabaja. Antes era, oye, ¿que puede ir mi hijo a trabajar ahí y tal? Le pagaban bolsas de dinero de todo el mundo que había pagado, ahora ya se paga con tarjeta. Hay experiencias ahora mismo de cashless, de estadios que no te admiten ni pagar con dinero. O sea, es que todo ha evolucionado, pero todo para mejor y para la experiencia del aficionado. Ahora todavía, pues oye, cada uno sigue llevando el bocata, pero ya el producto que tienes dentro de los estadios ha mejorado un montón. Mira, a mí con lo del bocata no se me va a olvidar en la vida. Yo estaba trabajando en Twitter y vino un vicepresidente, un cargo bastante importante, Josh Grau, un grandísimo amigo. Vino a Madrid por reuniones con clientes y tal, y nosotros teníamos la oficina en Torre Europa, justo enfrente del Bernabéu. Entonces había partido de Champions Real Madrid-Juventus. Yo tenía una entrada y le dije, oye, Josh, ¿te apetece ir a ver un partido al Bernabéu? El tío, joder, claro, ¿cómo no? Voy contigo. Entonces, pues bajamos a las 7:30 para ver un poquillo el ambientillo, nos tomamos una cerveza ahí alrededor del estadio y él veía todos los puestos que vendían los bocadillos y tal. Le digo, oye, ¿nos llevamos un bocata de tortilla para tal? Dice, no, nos lo compramos dentro. Y digo, dentro, estamos hablando Champions League, Santiago Bernabéu, año 2014, 2015. Sí. Y me dice, nos lo compramos dentro. Y yo, dentro no es tanto. Y me acuerdo, llegar el descanso. Los dos ahí, el tío que se va a... O sea, en ese momento que cuando... ¿Había llevado bocata o no había llevado bocata? Al final no compramos el bocata. Total, que pita el árbitro. El siguiente sonido del estadio, después de los dos pitidos del árbitro, es el ruido del papel al balde, se moviendo todo el mundo su bocata. Claro. Al tío le entra hambre, se va al puesto, había nada, porque ya se había agotado, y una cola, tal, viene con una triste bolsa de patatas fritas, me mira y me dice, teníamos que haber comprado el bocadillo. Claro, te lo he dicho. Pero él, acostumbrado a Estados Unidos, no se podía imaginar. Claro, es que es distinto, joder, es que tú al final, en Estados Unidos, es que hay barbacoas antes de entrar a un partido y luego lo puedes comprar o incluso beber dentro de él. Es que esto es una de las cosas que en España tienen que evolucionar, porque al final se está consiguiendo justo el efecto contrario. O sea, dices, oye, no se bebe en el estadio para que la gente no consuma alcohol. Al final lo que se está consiguiendo es que la gente antes de los partidos, en las previas, se vaya a los bares, haga botellones, se ponga hasta arriba de alcohol y entren del revés. Sin embargo, con un orden, porque tú al final cuando llegas le tienes que decir a la gente, oye, ¿puedes entrar? ¿No puedes entrar?
Y lo que tiene es que eso tiene que evolucionar ahora mismo. El tema del consumo del alcohol en los partidos, o sea, el beber unas cervezas, está claro que todo de una manera comedida, todo eso tiene que evolucionar. Si es que no se puede. Y el bocata, joder, pues sí, todos hemos ido con el bocata ahí, pero porque no había oferta. Pues no había oferta, ahora ya tienes unas ofertas brutales, ¿no? Y en el Betis, bueno, el Betis ha estado en un proceso de modernización de los estadios, la instalación, mientras tú estabas allí. Ahora está todo el proyecto del nuevo estadio en el que tú has jugado un rol importante. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso, o sea, viviéndolo dentro del club, cómo es ese proceso de rediseño de una cosa tan central para el club como es el estadio, para convertirlo en una máquina de generar más ingresos? Pues, o sea, es que esa es la clave. Te acabas de dar con la clave de generar más ingresos. O sea, muchas veces hay aficionados que dicen, ojo, es que el club solo está pensando en generar más ingresos. Vamos a ver, es que si tú quieres tener a los mejores jugadores, lo que tienes que hacer es generar más ingresos. O sea, una de las cosas que conseguimos en el Betis es llegar a ser el cuarto club en generación de ingresos después de los todopoderosos Madrid, Barça, Atlético Madrid. Eso te hacía un posicionamiento que podías fichar mejores jugadores. Cuando fichas mejores jugadores puedes llegar a Europa. Pues eso es muy importante. Entonces, el foco cuando tú haces un nuevo estadio está en cómo puedes generar más ingresos. Por supuesto que pensando en el aficionado, en que sea más cómodo la llegada al estadio, en que sean más cómodos, en los sitios mejores, pero no queda lugar a la duda de que tienes que intentar generar más espacios VIP para generar más ingresos. Y es que al final, ¿qué le importa a los aficionados? Al final los aficionados lo que quieren es que su equipo gane. Y si quieren que su equipo gane, tienes que tener mejores jugadores. Y para tener mejores jugadores hay que pagarlos. Y para pagarlos tienes que conseguir nuevas vías de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pensó el club? Oye, ¿cómo podemos generar más ingresos? Más pensando también otras cosas como, oye, los accesos, la comodidad, el tener un mejor museo, que en ese mejor museo que tengas o en el mejor tour que venga más gente, pero todo es generar ingresos. Y muchas veces hay aficionados que son muy borricos de decir, no, es que solo estamos pensando en los VIP y no en los aficionados. Oye, pues es que si quieres que tu club esté muy arriba, tienes que generar muchos ingresos para pagar a los jugadores. Y dentro de ese rediseño del estadio, ¿no? Ese proceso de rediseño del estadio, ¿cómo de importante era el pensar en todos los patrocinadores o en la experiencia de los patrocinadores dentro del recinto? A ver, yo creo que al final, en un país como España, que está muy enfocado al tema de gastronomía, lo que tienes que facilitar es que ahora mismo es muy difícil que los aficionados llegan, se tomen unas cervezas antes de comer como en un restaurante dentro del estadio. Pues esa parte es muy importante. Entonces, básicamente, los patrocinadores les tienes que ofrecer una buena gastronomía, un buen espacio para que puedan invitar a sus clientes y luego cómo tienen todos esos accesos. O sea, aquí la gente quiere seguir yendo a los estadios en coche. Que sí, que puedes llegar y es más fácil y se facilita el transporte público, pero al final hay mucha gente que lo que quiere es llegas a tu parking, te subes en el ascensor y a 10 metros tienes tu sitio, ¿vale? Y como llegas 2 horas antes o 1 hora y media antes, pues no tienes ese problema de tráfico y demás, ¿no? Pero es que se trata de eso, de facilitarle un poco el espacio que tiene, de todo el acceso a productos, gastronomía, todo lo que tiene. Y luego ya, pues no hay mucho más. O sea, es fuera ya del partido. Oye, si organizas un concierto, que el patrocinador tenga entradas. Que quieren hacer un meeting o quieren hacer cualquier reunión interna, oye, pues les dejas tu estadio para que tengan ahí la reunión. Oye, la posibilidad de hacer un partido dentro del campo, pues es ofrecerle que el estadio al final sea su casa. Ese es un poco el objetivo. Y ahí has dado un poco con la tecla de, oye, ¿cómo generar ingresos en días de no partido? Porque es uno de los grandes retos que tienen los clubes a día de hoy, aparte de, bueno, el ejemplo probablemente más sonado que hemos tenido últimamente ha sido el del Madrid, en el que tenían un plan brutal, un plan de negocio brutal sobre los días de no partido, con nuevos eventos, se lo han bloqueado ahora, pero para otros clubes en otra realidad, o sea, por ejemplo, en el proceso del Betis, cuando pensabais en el nuevo estadio, en los espacios,
los días de no partido Sí. pesaban tanto o más que los días de partido. Aquí hay un tema que es muy difícil, ¿vale? Y es, el estadio está para jugar al fútbol, ¿vale? Y aquí en el área de negocio siempre ha habido muchos problemas con la parte de los greenkeepers y los que cuidan el césped. O sea, una de las cosas más importantes que ha hecho el Madrid es que tú puedes quitar el césped y montar cualquier evento, con lo cual tú puedes hacer durante todo el año eventos. En el resto de estadios no. En el resto de estadios tú tienes el césped y tú no lo puedes tapar y hacer un concierto. Entonces, lo único que puedes hacer es en salas interiores, montar eventos, montar reuniones, montar fiestas. Eso es lo único que puedes hacer, pero no son grandes eventos, ¿vale? O sea, al final, un Movistar Arena en Goya es que están cerca de un evento casi por día. Pero aquí no se puede hacer. Aquí tú tienes, es que además tú tienes cada 15 días, más o menos, o si juegas Europa, cada 10 días y tal para hacer eventos. Pero es que no es la realidad. Es que cuando no tienes el partido, tú no puedes hacer nada en el césped, absolutamente nada. Tiene que ser todo a nivel interno. Entonces, ¿cuándo se hacen conciertos? Pues se hacen conciertos desde mitad de mayo, que ha terminado el equipo de jugar, hasta, y te digo, mitad de julio. Porque ahora ya la temporada empieza en agosto y entonces ya el césped tiene que estar preparado, tiene que estar un mes sin hacer nada. Entonces, es un poco irreal, ¿no? Entonces, todo está muy basado en todo lo que hay alrededor. La oferta de food and beverage, si montas un restaurante, si tienes salas. Pero en el césped, o tú haces algo como ha hecho el Madrid con un césped retráctil que lo puedes quitar y hacer conciertos, o si no es muy difícil. O sea, intentar pensar que como en un arena tú puedes hacer 300 eventos al año, grandes, de tanta gente, es imposible. Y a nivel de experiencia, porque ha hablado mucho del tema de la experiencia, de los accesos, del contactless, del food and beverage, al final son todos distintos elementos que hacen de la experiencia una cosa que el usuario, que el fan sobre todo quiere compartir. Y a día de hoy yo creo que la importancia que tiene la parte experiencial para que la gente la comparta es mucho mayor que la que hace unos años. Una de las partes donde yo creo que el Betis ha sido pionera en el tiempo que tú estuviste ahí es toda la parte de animación. Claro, es que al final tú tienes que intentar, pero la animación venía incluso desde la parte digital. O sea, tú ya simplemente cómo anuncias el partido, con qué contenidos, cómo estás toda la semana, cómo involucras a los jugadores, cómo llamas la atención de la afición, cómo tiene que participar, cómo haces concursos desde el punto de vista digital. Pues todo eso ya empiezas desde una semana antes o 10 días antes a hacer un montón de cosas. Entonces, eso es lo que llama la atención para cuando llega ya el partido, pues que hayas hecho 1000 acciones, 1000 contenidos, que llames la atención del público y demás. Tú no puedes esperar solo al evento, que sí, que luego en el evento haces una previa en el partido. Puedes traer a los aficionados, les haces ver el calentamiento o reciben al propio equipo. Tú tienes un espacio donde reciben al equipo, les saludan, van a ver el calentamiento, que están a centímetros al lado del banquillo. Pues todo eso sí, pero la experiencia del partido y los contenidos empiezan muchos días antes. Ahí para mí yo creo que uno de los mayores retos, evidentemente está la pasión del fútbol y todo, pero una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando hay veces que me he invitado al Benito Villamarín era todo el show previo que montabais con las banderas, las luces, las tal, y cómo al final buscabas crear experiencias que englobasen a los 60.000 espectadores e hicieran que al unísono participaran del evento. Claro, pero y además de todo tipo de edades, ¿eh? O sea, tú tienes, por ejemplo, a los niños más pequeños que se hacen la foto. Hay dos tipos de foto, el 11 inicial, que es el típico que sale en la prensa, pero tú haces otra foto con niños, hasta 20 niños, que se hacen la foto con ellos. Tienes los de las banderas alrededor, pero luego les haces partícipes. O sea, nosotros llegamos y me acuerdo que llegábamos pues con violinistas, cantantes, música de que la gente se ponía simplemente una pegatina. Me acuerdo una que hicimos con una pegatina verde de noche y todos se las ponían en el móvil y 60.000 tíos con las luces, todo verde, con una música
de ambiente, pues oye, que hicimos desde violinistas, que hicimos de guitarristas, que hicimos de todo, con músicas, pues era brutal. O sea, al final empezaba el partido y empezaba la gente con un calentón que empezabas a otro ritmo, ¿no? Y eso al final ayuda mucho al equipo más allá del ánimo o del empuje que le da la afición normal. O sea, el jugador, yo creo que eso también lo debe sentir. Claro. O sea, al final tú imagínate el jugador que están desde casi una hora antes calentando y ven un poco todo el público, cómo actúa, la música que hay. O sea, salen a 10.000 revoluciones. O sea, es muy importante, pero no solo ellos, sino también los aficionados. Entonces, claro, toda esa experiencia que estamos hablando de la música y demás, pues es parte del espectáculo, ¿no? O sea, es que antes, bueno, sigue habiéndolo en muchos clubes, que tú llegas y es que no hay ni música. O sea, que llegas una hora antes para evitarte el atasco. Pero es que estás ahí viendo cómo calientan, cómo se ponen los aspersores, cómo hay. Si tú al final tú haces una experiencia de música, de gastronomía, de que la gente disfrute, es completamente diferente, incluso concursos, contenidos en los videomarcadores, de todo. Ahí yo siempre digo que porque escuchan mucho y es una cosa con la que yo estoy totalmente en contra. La gente dice, no, es que los jóvenes ya no están enganchados al fútbol, los jóvenes no consumen deporte, su espacio de atención es súper pequeño, ya no piensan en eso. Pero cuando tú te llevas, o sea, tú ahora a un chaval le dices, vámonos al estadio y va, y están durante 90 minutos enganchados porque está conectado con lo que está sucediendo a su alrededor. Y la clave yo creo que es esa, el cómo conectas al aficionado con lo que está sucediendo, que es un poco lo que falta en la experiencia de televisión tradicional. Claro, a ver, tú ya estás mezclando un poco lo que es la retransmisión del partido, que lo ves en casa y claro, a veces que mucha gente dice, yo en casa lo veo puta madre, con mi cervecita, con tal, cuando lo ves, ya no solo en casa, sino que también en los estadios, porque ahora ya con todo el tema de conectividad que hay en los estadios estás, que si viendo Twitter, que si compartiéndolo, que ya todo el mundo, o sea, ya no puedes ir solo a ver un partido, tienes que hacer la foto y si estás en una zona VIP tiene que ser con cerveza, la tienes que compartir, que todo el mundo lo vea, o sea, la experiencia al final es muy grande y no se trata solo de ir ahí, sino compartirla, o sea, insisto, y la gente joven pues necesita que sea un más espectáculo más allá del partido, ¿vale? Porque si no, al final, las mejores repeticiones las tienes en la tele, ¿vale? Y bueno, si estás en una zona VIP, ahora cada vez hay más televisiones y tal, lo puedes ver. Y puedes ver si ha sido fuera de juego o no ha sido fuera de juego. Pero si estás en el estadio, si no hay una participación y unos contenidos y algo más atractivo al principio, es diferente. Hombre, si al final tú sientes los colores, eres un fan acérrimo y demás, o sea, dentro de un estadio, lo que vives, la gente, el sufrimiento, que te empatan, que metes un gol, que tal, es completamente diferente en casa. O sea, no es lo mismo que si estás en casa, lo estás viendo con tu familia, con unos amigos, te das un abrazo y tal, pero si lo ves al final, que ves gente que luego está muy loca, sí, ¿sabes? No, que tira la camiseta, tira todo, se pone a llorar y está llorando. Sí, acabas de empatar, ¿no? Ahí, ¿cuál ha sido? O sea, trabajando dentro de un club de fútbol, muchas veces lo que te ocurre, esto es una conversación que tenía mucho con los clubes de fútbol, yo decía, pensar que todo lo que hay a vuestro alrededor es extraordinario, porque para el aficionado el pasar todos los días por el túnel de vestuario, sí, que para ti tú estás alto de verlo y no le llama la atención, para el aficionado eso es único. Bueno, es que tú pasas a diario por el túnel de vestuarios y hay gente que para hacer eso tiene que pagar. Entonces, tú eso lo tienes que poner en valor, ¿no? Entonces, no tiene que ser solo pasar por el túnel de vestuarios, tiene que ser una experiencia alrededor, de temas de fotos, de cámaras, entonces todo eso tienes que ponerlo en valor, igual que estar al lado y es lo que ha evolucionado el ticketing. O sea, ahora no es lo mismo estar en un sitio que pasa el jugador al lado, que ya incluso se puede transmitir en VIP porque le puedes chocar la mano al jugador,
que te vas a otro sitio y pues nada, ves el partido. No solo es la visibilidad que tienes desde cada zona, sino dónde estás, qué cerca estás, si tienes un baño cerca, si no tienes un baño cerca, si tienes el bar al lado, si no tienes el bar al lado. O sea, todo eso, por ejemplo, lo que hablamos cuando estábamos construyendo el nuevo estadio del Betis, todo eso se ha tenido en cuenta. Toda la experiencia y de cómo acercar también al jugador. Al jugador, a los servicios que tienes, a todo. O sea, yo creo que estábamos hablando que había, por ejemplo, zonas de que tú puedes llegar y pedirte una cerveza, pero puedes ir a otra zona y simplemente te identifica ya y puedes coger el producto hasta sin que haya ni un camarero ni nada. Te pone, tú tienes tu propio código QR, lo que sea, te identifica y te lo carga a tu cuenta. O sea, que eso ha evolucionado a niveles brutales. ¿Y cuál ha sido para ti la experiencia más curiosa, o sea, hablando de la pasión de los aficionados, de cómo viven el deporte, la experiencia más curiosa que has tenido con aficionados en tu carrera en clubes de fútbol? Bueno, de las más espectaculares, no sé si buenas o malas, fue en el Estudiantes, que al final tenías que hacer unas bufandas para la campaña de abonos, tal, y hasta me cantaban pues de todo lo que te puedas imaginar, ¿eh? Useros es más alto sentado que de pie, Useros se compra la ropa en prenatal, bueno, de todo tipo de cosas. Eso en cuanto a la afición, pero luego en el mundo del fútbol y demás, la satisfacción de que cuando tú haces cosas por los aficionados, lo valoran en el sentido de accesos, ¿vale? De que, ostras, que tengo que leer, pues que la lectura sea mucho más rápida, que los accesos sean mucho más rápidos, las experiencias que puedes tener, los contenidos, la información. O sea, a los aficionados al final lo que les gustan es estar cerca de los futbolistas. Si tú eso se lo ofreces, ¿vale? Pues los aficionados, pues en ese sentido están encantados. Y cuando oyes mensajes de, oye, qué bien ha hecho el club esto en este sentido, pues eso es lo que más satisfacción te da, ¿no? Y a nivel has tocado el tema de los abonados, yo creo que a día de hoy la industria del deporte está evolucionando de un modelo de negocio, te hablo del fútbol sobre todo y de los deportes más importantes, un modelo de negocio basado principalmente en una fuente de ingresos, que eran los derechos de televisión, a que ahora pues los derechos de televisión ya no es esa única fuente de ingresos y que se tiene que ir a buscar distintas fuentes de ingresos, ya sean patrocinios, ya sean... Una de las fuentes de ingresos principales es la de los abonados. Los abonados, members, socios, o sea, llámalo como quieras. Cuando vosotros pensabais en este tipo de abonados simpatizantes, en cómo dividíais los diferentes targets de aficionados y de audiencia, ¿cómo de importante era la experiencia digital que desarrollabais? Bueno, pues aquí tú tienes un tema que es el target de gente que son abonados. O sea, que es que tienes abonados que son de 70 años, de 80. Y yo me acuerdo en el Betis que había gente que es que lo que quería, que es que ya le daba igual las colas. O sea, nosotros decimos, oye, que es que hemos evitado las colas, que te estás abonando con un clic digital. Pero es que también tienes gente muy mayor que lo que le apetece y tiene mucho tiempo es ir allí a renovar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco todos los targets de edades, porque al final tú tienes chavales, pues igual de 10 años, que no pagan ellos el abono, les tienen que pagar los padres. Entonces, tienes muchas casuísticas que tú tienes que organizar con todos los abonados, pero al final, lo que comentábamos antes, o sea, al final poder simplemente con un WhatsApp mandar el abono tuyo a un amigo para que vaya y no tengas, oye, quedamos tal el miércoles a ver si me dejas el abono para este partido. No. Tú simplemente se lo mandas con un código QR, le informas al club, está perfectamente identificado ese aficionado que va, porque ahora eso es súper importante para todos los temas que pueda haber de gente que va al estadio y que se tenga perfectamente controlado. Pues todo eso a nivel digital es súper importante. Entonces, a partir de ahí, oye, pues temas del app, el que tú puedas mandar mensajes push para que la gente tenga distintas ofertas, que pueda haber la alineación el primero, que pueda haber... Hay un montón de cosas que generan valor, ¿no? O sea, al final hay mucha gente que está, oye, ¿quién sale? Pues oye, si tú en tu app llegas y de repente simplemente por ser miembro, o sea, por ser abonado, le estás dando una serie de valores, es decir, oye,
eres el primero en enterarte en quién lo tiene, ¿no? Pues oye, que si pantallazo se lo mandas a los amigos, pero se lo mandas porque eres el primero que sabes quién va a salir, ¿no? Pues ese tipo de cosas a nivel digital que te permiten construir, crear valor y ser el primero en conocer cosas de concursos, de temas, pues es muy atractivo para los aficionados. Y a nivel de los patrocinadores, ¿cómo pones en valor de cara a los patrocinadores esa diferente targetización? Pues digamos que de aficionados más valiosos a menos valiosos, pues empezaríamos. Los más valiosos son el socio abonado que se compra la camiseta, que va todos los domingos al campo y consume todo, al menos valioso que a lo mejor el que te sigue en redes sociales y vive en Filipinas. Bueno, aquí hay dos cosas que se tienen en cuenta. Y una es la fidelidad, cuánto tiempo llevas, y la otra, y casi más importante, es cuánta pasta pagas. O sea, al final, lógicamente, no es lo mismo un abonado que paga 100 que uno que paga 1000, ¿vale? Eso es muy importante para el club. Pero también digo lo que decía al principio, también es muy importante la fidelidad. O sea, al abonado 5 no le puedes tratar a alguien que se acaba de hacer el año pasado, ¿vale? Entonces, esa parte es muy importante. Y a partir de ahí, tú tienes que construir todos los activos, valores y cosas nuevas que les das a cada uno. O sea, teniendo esas dos cosas en cuenta es muy importante. Pero yo entiendo que los aficionados de más fidelidad, los que llevan más tiempo, los que consumen más, saben más sobre ellos, ¿las marcas y los patrocinadores de verdad valoran esa base de datos? ¿O crees que van más al volumen, a decir, yo te quiero llegar al máximo número de personas? Es lo que decíamos antes. O sea, al final el club lo que tiene que tratar es, no puede ser un tema súper mercantil de, me entra un patrocinador, oye, te vendo los productos de todos los patrocinadores, ¿no? Sí. Por eso, cuando organizamos toda la estrategia de patrocinio, no es lo mismo que seas el patrocinador principal, que puedes tener, me invento, 5 comunicaciones con el aficionado para venderles tu producto y de una manera determinada, que oye, tú eres un proveedor oficial, pagas poco, pues, oye, como mucho te puede compartir una campaña tuya y a ver si de forma orgánica llega a los aficionados, ¿no? Entonces, todo ese valor y volvemos otra vez a lo mismo, el negocio, de cuánto aporta un patrocinador, es lo que le permite estar en contacto con toda tu base de datos. Y a partir de ahí, el ofrecer las experiencias. O sea, y una de las cosas que estaba muy empeñado es las opciones o los activos que se suele decir que no se pagan con dinero. Tú no puedes decir que por firmarte una camiseta te cuesta 100. No. O sea, tú tienes que poner en valor el que si hay un aficionado que está esperando en el parking un día, otro, para que te firmen la camiseta. No puedes decir, no, pues oye, si me pagas 100 euros, yo te consigo la camiseta firmada. No. Tú lo que puedes poner en valor es que, oye, al patrocinador le dices, oye, tú tienes 3 camisetas firmadas, ¿vale? No tienes que estar esperando en el parque, incluso te hago un meet and greet con los jugadores, que tú estás con ellos y le puedes estar saludando. Entonces, eso tiene mucho valor y eso no vale 100, 200, 300, 500. Eso es una experiencia única. Entonces, todo eso lo tienes que poner. O sea, el que paga mucho es el patrocinador principal, pues se lo ofreces. Oye, uno que paga poco no le puedes dar ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que invierta cada patrocinador, pues le tienes que ofrecer un poco los distintos activos y oportunidades. Y ahí, ¿cómo modulabas los distintos niveles de patrocinio y la oferta comercial a nivel de precio, experiencia? Y sobre todo, porque muchas veces hay muchas propiedades y esto lo ves con algunos clubes, sobre todo los más pequeños, que se convierten en un poco un supermercado, con 18.000 marcas distintas. Es muy difícil, claro. Ya llega un momento en el que no encuentra ese valor añadido la marca. Yo creo que llega un momento en que pierde ese valor de asociarse a ti, ¿no? Yo eso cada vez lo estoy viendo más en los clubes, por ejemplo, de fútbol. Cada vez me estoy dando más cuenta que los clubes se están transformando en clubes muy locales y te has dado cuenta en redes como LinkedIn, que está más enfocada al negocio de empresas y tal, que cada vez hay más clubes de esta empresa se suma al club, esta empresa se suma al club, esta empresa se suma al club. Y lo que busca esa empresa es salir en la foto, decirle a sus amigos, yo estoy patrocinando y tal, y ya está. Y eso no puede ser. Eso es, a corto plazo está muy bien, para tener el dinero. Pero una de las nosotros teníamos perfectamente clasificado oye, si tú estás a este nivel de patrocinio, nivel top,
tú tienes un contenido que puedes acceder a los jugadores, puedes hacer lo que sea. Si tú estás en el siguiente nivel que pones que haces una inversión menor, pues oye, sí que haces una rueda de prensa pues con los directivos o con el jugador. Si llegas al siguiente, es que no sales ni con los directivos, te sale una foto. Pero si tú bajas de cierto nivel, es que ni se entera la afición, ni lo comunicas el que esa empresa se ha asociado a ti. ¿Vale? Ya tiene ciertos activos de entradas, de que puede usar su logo y tal, pero todo eso cada vez se está controlando menos. Y ya te digo que hay muchos clubes de segunda, incluso de primera división, que no paran de poner, hemos cerrado este acuerdo, hemos cerrado este acuerdo, hemos cerrado este acuerdo, hemos cerrado este acuerdo. Pues, ¿qué se trata? De que he cerrado 100 acuerdos, pero ¿cuánto dinero te está poniendo cada uno? Entonces, no están poniendo en valor la asociación de los patrocinadores con el club. A mí eso era una cosa que ocurría mucho en conversaciones con clubes y esto ha sido un debate nuestro que hemos tenido también muchas veces en muchas conversaciones, sí. Cuando muchas veces me preguntaban, vale, pero yo todas estas visualizaciones, ¿cuánto si un patrocinador quisiera llegar a esta audiencia que llega a través de mis perfiles con las publicaciones que yo hago y las visualizaciones que yo hago, tuviese que pagarlo en publicidad, ¿cuánto costaría? Y mi respuesta era siempre, claro. O sea, el éxito publicitario de Facebook, de Google, de todas las plataformas, es que consiguen generar costes tan bajos que si tú vendieses tu patrocinio o tu contenido a esos precios, no estás poniendo en valor la asociación de marca. Entonces, claro. La parte digital, la clave era, oye, como yo te digo, tienes todas estas métricas que son muy relevantes, que si la hicieras por una campaña de publicidad, pues a lo mejor con 10.000 euros, me lo invento, sí. Llegaría a esos números de millones de visualizaciones y tal, pero conmigo la asociación a la marca, la tal, lo pongo en valor y justifica que pagues en lugar de 10.000 euros, 100.000. Claro, pero es que al final, Quique, tú eres el que mejor sabe este negocio y aquí en España fuiste el primero que sabías trabajar esa parte. Entonces, los clubes no son conscientes, o sea, llegan y dicen, oye, tú puedes hacer un contenido con los jugadores. Y entonces lo ponen en manos de marcas, que hay veces que una marca tiene una agencia y le puede ayudar y tal, pero al final tiene que ser el club, y por eso hablábamos antes de los directores creativos dentro de los clubes, el que le diga a la marca, oye, marca, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres asociarte aquí? Pues oye, es que no tienes que ir al jugador estrella, es que este jugador que es mucho más divertido, que se asocia mejor con tus clientes, con todo, vamos a hacer un contenido ahí. Y eso es lo que siempre habíamos hablado de, oye, cuanto mejor adaptes el contenido de la marca a lo que das a tus aficionados, es que vas a conectar mejor a vender el producto de ese patrocinador con los aficionados. Y no se trata siempre de tener, claro, todas las marcas cuando llegan, no, yo quiero tener al mejor jugador, quiero hacer un contenido con él. ¿Pero por qué? Pues si este tío es súper aburrido, juega al fútbol que te cagas, pero es súper aburrido. O sea, lo que tienes que hacer es coger a este que es súper cañero, divertido, y cuando haga algo que es lo que tú quieres tu marca y tus aficionados, es que lo vas a reventar. Y eso muchas veces las marcas no se dan cuenta de eso. Yo creo que esa labor de consultoría, eso es lo que tú dices, la industria hemos evolucionado de convertirnos en un escaparate, porque al final el deporte a nivel de patrocinio antiguamente se podía considerar un escaparate, tú te asociabas en un club de fútbol o una propiedad deportiva para que te viese mucha gente, a esa parte de consultoría estratégica de cómo generar más negocio. Claro, o sea, y es uno de los éxitos del Betis, está ahí. O sea, al final, está claro que un Madrid y un Barça, tú vas a tener la mayor notoriedad, ¿vale? Pero, joder, tú eres una marca y lo único que puedes es usar el escudo y una foto de los jugadores. Entonces, claro, te asocias a un club que son los mejores del mundo y ya está. No, nosotros en el Betis hacíamos cosas divertidas, cañeras, que te llamaban la atención, que tenían muchísimas... O sea, el engagement que tiene el Madrid o el Barça es brutal, pero el engagement que teníamos con el Betis, aun teniendo muchísimo menos seguidores, era por los divertidos que hacíamos los contenidos. Y ahí es donde nosotros triunfábamos, en hacer algo adaptado a la marca. No simplemente el posicionamiento. Joder, yo me acuerdo de una de las cosas que yo intenté hacer cuando llegué, que conseguimos, era internacionalizar al Real Betis. ¿Sabes? Joder, era difícil, ¿eh? Sí. O sea, era bastante difícil. Me acuerdo yo de llegar, o sea, me acuerdo primer año que estoy en el Betis, yo venía del Atlético de Madrid,
que había hecho el primer año la gira en China y en Japón y el segundo año en Australia. O sea, yo en 2 años llevé China, Japón, Australia. Me acuerdo que hubo un artículo, no me acuerdo en qué periódico y demás, de los kilómetros que había hecho el Atleti. Claro, yo había negociado con promotores y tal para hacer todos estos partidos. Yo cuando llego al Betis, que llego en marzo del 17, estábamos cerrando, los partidos que ya estaban apalabrados era el Alienense, el Lepe, tal, y yo diciendo, madre mía, el Betis llevaba una época en la que no jugaba en Europa y yo digo, si queremos vender a nivel internacional, tal. Yo me acuerdo que cerré con el Milan, con el Inter, con el Benfica, el Besiktas, el primer año, ¿eh? Y yo me acuerdo. Y al final, hablando con los promotores, me decía, Juan, ¿qué me estás pidiendo? Que es que eres el Betis. Claro, yo ya hablando internamente, pues ya yo me creía que el Betis era el mejor club del mundo, que en cuanto a afición y tal puede ser. Pero claro, a nivel internacional mucha gente me decía, pero el Betis, ¿quién es? Vale, te vas a China, te vas... O sea, ¿qué pasa? Que conocen al Madrid y al Barça y ya está. Entonces, todas esas cosas, hay que trabajarlas muchos y luego esos tipos de contenidos y temas digitales que hablábamos antes es los que te posicionan a nivel global. Sí, yo creo que ahí ha hecho un trabajo excepcional en posicionamiento y luego es verdad que el club, los jugadores han ayudado porque los títulos también han llegado. No, pero que, o sea, todo va, o sea, al final, que es lo que hablábamos antes, cuando tú empiezas a generar más negocio, te conviertes en el cuarto club que genera ingresos, puedes fichar mejores jugadores, pues ya empiezas a competir, empiezas a llegar más lejos y demás, pero todo asociado. O sea, yo, por ejemplo, ahora, de las cosas que estoy haciendo con el rugby, es que la Federación Española de Rugby en TikTok tiene el doble de seguidores que la Federación Española de Fútbol. Entonces, claro, hay una chica Elena, que está trabajando muy bien la parte digital, los contenidos, o sea, está aprovechando, oye, pues cómo son los jugadores de rugby del Seven, los contenidos que crean, y son los contenidos los que están posicionando al rugby por encima del fútbol. Y eso es muy importante, toda la parte de contenidos. Yo siempre digo que una estrategia de contenidos potente te ayuda a ganar más cuando ganas, claro, y a perder menos cuando pierdes. Y ya se ve al principio, era hablar con los clubes de fútbol, se perdía un partido, silencio absoluto. Lo sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiéndolo, pero ya no es tan radical. Sí. Ya no es tan radical. Ya los clubes saben que, oye, tenemos que comunicar independientemente del resultado y hay que separar la parte de negocio, estrategia y contenido de la parte deportiva, porque es lo que te va a ayudar a ganar más cuando ganas y a perder menos cuando pierdes. Claro, pero por eso también los clubes nos tienen que enfocar no solo en los aficionados acérrimos de que cuando ha perdido su equipo el fin de semana están en crisis hasta el miércoles, jueves, ¿sabes? De decir, hasta el próximo partido, a ver qué pasa y tal. No. Es que tú tienes que hacer muchas más cosas para que esté el aficionado vivo y contento. Bueno, pues con ese mensaje yo creo de mantener a los aficionados vivos vamos a terminar. Sí. Juan, muchísimas gracias por este rato y repetiremos la conversación cuando quieras. Esperemos que ahora que estás colaborando con la Federación de Rugby le traiga un poco de suerte de cara al Mundial que se nos acerca, que va a ser un buen reto para el rugby español. Pues sí, o sea, ahora mismo para el 2027 está el Mundial, pero también hay un montón de eventos, la final de las series del Seven ya para mayo, o sea que la verdad que está en un buen momento. Perfecto, muchas gracias, Juan.